Muy bien, muy bien. Bienvenidos al paso número 23. Número 23. Estamos estudiando la persona del Espíritu Santo. Hoy día vamos a ver, hemos visto ya un poco, ¿no? Hay mucha información. Conforme vamos dando la vuelta a estos pasos, vamos a comprender un poco más. Vimos la persona del Espíritu Santo, vimos el don o el bautismo, es lo mismo, ¿de acuerdo? Don o bautismo. Ya tenemos un estudio sobre eso, el paso 22. En el paso 23, hoy vamos a estudiar la morada. La morada. ¿Quién es la morada del Espíritu Santo? Y la llenura. Son temas amplios, ¿ya? Son temas amplios, así que máxima atención. Ya toma nota, apunte, si hubiera alguna pregunta, lo vemos al final o le preguntas a tu guía. Ya, la morada, el Espíritu Santo. Qué interesante cuando viene el Señor, venía sobre el tabernáculo, ¿no? En el Antiguo Testamento venía el Espíritu Santo sobre el tabernáculo. También vemos en el templo después, ¿no? En el templo también moraba la gloria de Dios, dice. Y después también vamos a verlo ahora. Ahora, ¿dónde? Ya no hay templo, ¿no? No hay templo. A veces, normalmente para referirnos a nuestras iglesias locales decimos, vamos al templo, decimos, ¿no? En realidad la expresión está mal, ¿no? La expresión está mal porque no hay templo. No hay templo. El único templo que ha sido en Jerusalén. Ahora el templo en realidad somos nosotros. Todos los creyentes somos el templo de Dios, ¿ya? Entonces, a veces decimos, vamos a la iglesia también, ¿no? Vamos a la iglesia. Igual para referirnos a nuestra iglesia local. Y la iglesia somos nosotros, ¿no? Somos nosotros, las personas, los santos, los creyentes. Y entonces, ¿cómo debo referirme? Entonces, podría preguntarse a alguien, ¿no? Vamos a la congregación, puede ser, ¿no? Vamos a la congregación, pasemos al auditorio, ¿no? Pero bueno, entonces, eso es lo interesante. Vamos a ver primero la morada del Espíritu Santo. La morada del Espíritu Santo. Eso el primero. La palabra de Dios tiene unidad, ¿de acuerdo? Así que vamos a encontrar muchos pasajes bíblicos yo he obviado también, ¿no? Pero vamos a estudiar, a ver. Eh, Repasando un poquito, el Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Tenemos un estudio de la Trinidad, ya hemos visto la persona del Espíritu Santo. Ahorita vamos a ver el don o bautismo del Espíritu Santo, o con el Espíritu Santo, o por el Espíritu Santo. Algunos teólogos hacen ciertas diferencias y tratan de hacer una interpretación en resumen, pero a la larga es lo mismo, de, con, por el Espíritu Santo es lo mismo, ¿de acuerdo? No necesito sentir algo especial, ¿no? O mucho menos de repente convulsionar, hacer cosas extrañas, algunas manifestaciones corporales extrañas para saber que tengo al Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Hay que evitar eso. El movimiento carismático le da mucho énfasis a eso, ¿ya? Y eso no es bíblico. Primera los Corintios 12:3 dice, por tanto digo, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros, los creyentes, el que ha nacido de nuevo, tiene el Espíritu Santo, definitivamente que entendemos en la persona del Señor Jesús como nuestro Señor, ¿de acuerdo? Como nuestro Señor, como nuestro Dios. El Espíritu Santo hace morada en nosotros, ¿ya? Eso está en la Escritura. Primero Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿De acuerdo? Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Espíritu Santo, es lo mismo, ya lo hemos estudiado. También en Primera Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros? ¿De acuerdo? Entonces la Escritura lo dice, ¿no? Ahora el creyente es la morada del Espíritu Santo, nosotros. Ya, no, ahora en el creyente no se aparta, no es quitado como era en el Antiguo Testamento. Ahorita lo vamos a ver. Ya, hay que entender eso, ¿ya? Porque la revelación es progresiva, es progresiva. A veces sacamos un versículo del Antiguo Testamento y hacemos una doctrina. Tiene que ser corroborada o confirmada con toda la escritura, ¿de acuerdo? En el caso nuestro, sobre todo nosotros como iglesia, ¿ya? Nosotros como iglesia. Vamos a ver, por ejemplo, este pasaje bíblico de acá. Segundo los Corintios 6:16. Perdón, primero los Corintios 2, del 6 al 16.
Mire, sígame por favor en sus pantallas. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ¿ya? No de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Interesante esto porque la iglesia es un misterio, por ejemplo, lo va a decir en la carta de los Efesios, ¿ya? La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, ¿de acuerdo? Esto ya ha estado predestinado por Dios antes de los siglos, dice, antes de la era que nosotros entendamos y la que vaya por venir. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Eso es lo que dice la Escritura, que el Señor lo fue crucificado porque no entendieron realmente lo que en el Mesías, en la persona del Señor Jesucristo, ¿de acuerdo? Antes bien dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esto es interesante, esto toma el apóstol Pablo, lo toma de Isaías, eso está en Isaías 64:4. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Interesante, el Espíritu es el que va revelando, porque dice, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre? ¿Qué está diciendo ahí? ¿No? ¿Quién sabe más de mí que el espíritu que mora en mí? Mi espíritu, ¿de acuerdo? No el Espíritu Santo, sino mi espíritu. ¿Para qué? ¿Por qué hace esta pregunta el apóstol Pablo? Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. O sea, el espíritu de Dios conoce las cosas de Dios, ¿de acuerdo? No está diciendo que son dos dioses, dos cosas, y se lo hemos explicado, debe estar clarísimo ya el tema de la Trinidad. Está diciendo que Dios, el espíritu, es como nosotros, ¿no? ¿Quién conoce mejor que nosotros? Nuestro espíritu, pues claro, desde que hemos nacido, ¿no? Desde que hemos sido concebidos, nuestro espíritu va con nosotros y sabe, nos conoce mejor que nosotros, incluso a veces pensamientos o ideas que tenemos que se nos puede haber hasta olvidado, ¿de acuerdo? Igualmente dice que es el Espíritu Santo, eso es lo que está diciendo ahí. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, el espíritu del mundo. ¿Qué es el espíritu del mundo? El mundo oscuro de maldad, demoníaco, satánico. ¿Ya? Sino el espíritu que proviene de Dios. Ese es el espíritu que hemos recibido nosotros. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Eso es lo que dice, ¿no? No es por sabiduría humana, sino por el espíritu, por lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, interesante, dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Esta parte es importante, todo es importante obviamente, pero quiero resaltar esta parte también. ¿Por qué? Porque el hombre natural es el hombre inconverso, el que no le ha rendido su vida al Señor. Ese es el hombre natural, ¿de acuerdo? Así lo entendemos, y siempre que encuentra el hombre natural es el inconverso, el que no tiene el Espíritu Santo, al Espíritu de Dios en él, ¿de acuerdo? Entonces él no lo puede entender, es locura, no las puede entender. Lo dice porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual, nosotros, los que hemos nacido de nuevo, los que tenemos el Espíritu Santo, juzgamos todas las cosas, pero no somos juzgados de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es lo que todo creyente debe tener esa convicción. Tiene el Espíritu Santo, tiene la mente de Cristo y no es un hombre natural, es un hombre espiritual. O sea, su espíritu ha sido enganchado, enchufado, conectado con Dios, ¿de acuerdo? Eso es lo que tiene que entender. Hay mucha riqueza en este pasaje bíblico, pero ¿por qué lo menciono? Porque tiene relación con nuestro tema. Dice, el Espíritu Santo, vamos a observar un poco en el Antiguo Testamento. Venía sobre ciertas personas. Venía sobre ciertas personas. Por ejemplo, encontramos en Génesis 41:38, dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿De quién está hablando? De José. José tenía el Espíritu Santo. Era obediente, conocía las cosas, era temeroso de Dios. Entonces el Espíritu Santo siempre andaba con él. Jueces 3:10 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla y Jehová entregó, etcétera, etcétera, ¿no? El Espíritu de Jehová, dice, ¿no?
Espíritu Santo. Está hablando de Otoniel, un juez. Podía venir también temporalmente, ¿no? En el caso de Sansón, por ejemplo, ¿no? Sansón dice que estuvo lleno del Espíritu Santo y y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan. O sea, estaba el Espíritu con Sansón. Ya en el 16:20 vemos cómo ya el Espíritu se le había apartado, ¿no? Jehová se había apartado de él, ¿no? Se le cortaron el cabello, pero no fue porque le cortaron el cabello, sino porque se desalineó, se desorientó o se descarrió del propósito por el cual Dios lo había puesto en esta tierra y permitió que se le cortara el cabello. La fuerza no estaba en su cabello, la fuerza estaba en el Espíritu de Dios que le daba esa fuerza, ¿de acuerdo? Y hay mucha riqueza, hermanos, pero como dato, a veces cuando dibujamos o encontramos una figura de Sansón, lo encontramos como fornido, ¿no? Como fortachón, como musculoso, ¿no? Como un fisiculturista. Y cabe la posibilidad de que no haya tenido esa figura, sino haya tenido la apariencia normal de cualquier hombre, pero tenía una fuerza sobrenatural, ¿de acuerdo? Dios le había dotado de esa fuerza sobrenatural, ¿ya? Es Dios, el Espíritu de Dios. Por eso es importante entender eso también. Es importante entender eso porque, hermanos, porque a veces hacemos cosas nosotros que pensamos que somos nosotros los que hemos hecho algo sobrenatural o una proeza, algo pues de repente muy espiritual todos, y nos atribuimos nosotros mismos. Y eso es un grave error, ese es un gravísimo error, ¿ya? Por ejemplo, el atribuirme, por ejemplo, que yo tengo algún superpoder, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que lo hacen muchos de estos falsos maestros, falsos pastores, lo hacen, o sea, atribuyen ese poder. O sea, él tiene ese poder, ¿no? De agarrar su saco, ¿no? Y tirarlo, ¿no? O moverlo, o blandirlo, y que la gente se caiga, ¿no? Como si fuera un poder como si fuera un superhéroe, una cosa así un cómic, ¿no? Una cosa así de esto, fantasías de ciencia ficción, ¿no? Eso no es la idea, hermanos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacía, por ejemplo, Sansón era una obra que el Espíritu Santo le había capacitado a él, ¿no? Como lo estamos viendo. En el caso, por ejemplo, del rey Saúl, ¿no? El rey Saúl, miren, primero de Samuel 10:10 dice, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Vino el Espíritu Santo sobre Saúl y comenzó a profetizar. No había sido ungido como rey también. Pero miren, primero de Samuel 16:14 dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. O sea, se apartó. Vino sobre él, se apartó, ¿no? Ya lo explicamos en el paso anterior, ¿no? Fue desobediente y el Señor se molestó con él y le quitó el Espíritu Santo. Se volvió loco, ¿no? Lo atormentaba un demonio. El rey David, que todavía no había asumido el reinado, pero ya había sido ungido como rey desde muy muchacho, en el Salmo 51:11, ¿no? Después de reconocer su pecado con Betsabé, ante Natán, ¿no? Ante el Señor, a través de Natán, el profeta Natán, él va a decir así, ¿no? No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, ¿no? Clarísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque David sabía que, que él podía, el Señor quitarle su espíritu, el Espíritu Santo, podía quitarle el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de esa oración dice eso, ¿no? David pide eso al Señor, no me quites de mí tu Santo Espíritu. Ahora, ojo con esto, y acá, por favor, présteme bastante atención y que el Espíritu Santo nos ayude y nos enseñe y nos capacite y nos dé esa iluminación en nuestra inteligencia, en nuestro entendimiento. Y miren, un predicador, si es que no lo he escuchado antes, yo debo haberlo escuchado antes, este versículo fuera de contexto. Si yo agarro este versículo y lo saco fuera de contexto, digo, ya ven, se puede perder la salvación. O puedo decir, el Señor nos puede quitar el Espíritu Santo en base a este versículo.
Y si yo me centro en este versículo y lo leo, yo entiendo que sí, pues efectivamente Dios me puede quitar al Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Y eso es un error. Esa es una mala interpretación. ¿De acuerdo? Así se salen muchas. Cuando uno hace una mala interpretación, normalmente comete una herejía. Por eso que hay muchas sectas, ¿no? Muchas sectas hacen su propia interpretación, como ellos creen que es, y realmente hacen una doctrina errada. ¿De acuerdo? Pero alguien podría decir, mira, Dios no puede quitar su Santo Espíritu. Ahí está David, lo está diciendo. Y ahí está el Salmo, ¿lo estás leyendo o no? Claro, por supuesto que sí. Pero es verdad eso, ahora el creyente también se le puede quitar el Espíritu Santo. Por eso es importante el estudio bíblico. Vamos a seguir estudiando, a ver qué más en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Qué dice más acá? Capacita, a ver, perdón, se fue. Capacita a algunos también, ¿no? Capacita a algunos para poder comprender, para poder entender, para poder para tener algún tipo de habilidad también, ¿no? Y, por ejemplo, a Bezaleel y a Joliat, ¿no? Dice que ha venido el Espíritu de Dios y los ha capacitado con sabiduría e inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Qué iban a hacer estos dos hombres? Iban a hacer los utensilios, ¿no? Lo que el Señor le había ordenado a Moisés que lo haga. Pero Moisés estaba preocupado, le dice, ¿cómo voy a hacer esto, no? Y el Señor le dice, tranquilo, ¿no? Ya el Espíritu Santo los ha capacitado a Bezaleel y a Joliat. En el caso de Josué, por ejemplo, le dio autoridad, ¿no? Josué le dio autoridad. Agarra a Josué, hijo de Nun, ¿no? Preséntalo y va a decir, el Espíritu Santo va a venir sobre él, ¿no? Así, liderazgo también en cuanto a los jueces, por ejemplo, ¿no? Otoniel, ya leímos por ahí un versículo, a Gedeón también. Gedeón, que era hombre cobarde, ¿no? Cobarde, era miedoso, temeroso, no era de confrontar, pero Dios lo llama y lo llena del Espíritu Santo y le da esa capacidad de liderazgo y de valentía también, ¿no? Y hace una serie de pruebas. Ahí está Gedeón todavía en sus dudas, ¿no? Hace la prueba del vellón, ¿no? Del vellón, vellón o vellocino, es la parte de la piel del cordero, ¿no? Como una chompa, una casaca, una casaca, ¿no? Ese es el vellón, es decir, que estaba toda la lana ahí en el cuero todavía de la oveja, ¿no? Es el vellón. Y ahí le va a decir, Señor, si realmente esto es verdad, que se moje, ¿no? Y se moja. No, Señor, si es verdad, que no se moje y se moje todo lo exterior. Y el Señor le da esas señales, ¿no? Le da esas señales y esa seguridad a Gedeón. Tenía un gran ejército, al final el Señor reduce el ejército hasta 300, ¿no? Y al final Gedeón y sus 300 no hacen nada, ¿no? Todo lo hace el Señor. Pero ese es el hombre que capacitado con el Espíritu. David fue ungido como rey. En el caso de los profetas, ¿no? Pedro, en el Nuevo Testamento, Pedro nos va a decir lo siguiente, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indica el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras él. En la segunda carta, Pedro va a decir, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? El Espíritu Santo también a través de los profetas, ¿no? En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Ahora vamos a verlo en el nuevo pacto, ¿no? En el nuevo pacto, eh, vamos a verlo en el nuevo pacto. Dice, permanece en el creyente, ¿de acuerdo? Permanece en el creyente. Eso es lo que entendemos, dice, de acuerdo el Espíritu Santo hace su morada permanente en el creyente, ¿de acuerdo? Eso es lo que hay que entender, ¿ya? Juan 14, 16 al 17 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, le está hablando a sus discípulos, y estará en vosotros. ¿Cuánto iba a estar en vosotros? ¿Cuánto iba a estar en ellos?
en Pentecostés, ¿de acuerdo? Interesante esto. ¿Está con vosotros? Estaba el Espíritu Santo, por supuesto que sí, pero dice que iba a estar en ellos, ¿de acuerdo? Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así que la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. ¿Quién está hablando? El apóstol Juan, el mismo que hizo el Evangelio, está hablando muchos años después, ¿de acuerdo? El anciano Juan. ¿Desde cuándo mora el Espíritu Santo en nosotros? Desde el día que nosotros le rendimos nuestra vida al Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Es interesante porque el Espíritu Santo hace una obra en nosotros, incluso antes de rendirnos. Ahí van a entrar los teólogos, ¿no? La regeneración precede a la fe, ¿no? O la fe a la regeneración. ¿Cómo es? ¿Cómo es la historia? Primero yo creo y soy regenerado, tengo fe o soy regenerado, o soy regenerado primero y tengo fe. Interesante, ¿no? Los teólogos van a entrar en esos debates teológicos, ¿no? Valga la redundancia. Y, bueno, entendemos pues que el Señor, ¿no? El Espíritu Santo hace una obra en nosotros, incluso antes de nosotros, conocer y generar fe, ¿no? Efesios 2 del 8 al 9 nos va a decir eso, ¿no? Por gracia sois salvos por medio de la fe, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Interesante. Entonces, cuando yo le rindo mi vida a Cristo, cuando tú le rendiste tu vida al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo te bautizó. Te bautizó y vino a ser morada en ti. ¿De acuerdo? Romanos 5:5 va a decir que Dios ha derramado su amor en nosotros a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos trae todas esas cosas. Y dentro de ellas el amor de Dios. Juan 14:23 dice, respondió Jesús, le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Y acá hago un paréntesis. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo decir, Diosito lindo, que yo sí soy creyente, soy cristiano evangélico, yo no soy un nacido de nuevo. Yo puedo decir todo eso y llenarme la boca, pero sin embargo, no obedezco la palabra del Señor. Entonces, no sirve de nada eso. Porque el Señor dice que si realmente le amamos a Él, vamos a obedecer su palabra. Eso significa guardar. Guardar significa obedecer. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿De acuerdo? Y haremos, el Padre viene a ser morada. Nosotros decimos el templo, de nosotros tenemos el templo del Espíritu. Somos el templo del Espíritu, sí. Solamente el Espíritu Santo, no. En realidad toda la Trinidad completa está en nosotros, ¿no? Acá dice el Padre, ¿no? Vendremos a Él y haremos morada en Él. Gálatas 2:20 también dice, ¿no? Con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿De acuerdo? Pero de acuerdo a lo que hemos leído a las cartas a los Corintios, vemos que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Entonces hay que entenderlo así. Entonces, ¿qué el Espíritu Santo qué hace más? ¿Qué hace más? Nos hace esa obra regeneradora, hace una nueva creación en nosotros. Ya lo que se conoce como el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento o la regeneración o eh, en el griego, esta palabrita de regeneración es palionginesis, palionginesis, ¿ya? Génesis, viene de Génesis, que es inicio, comienzo, creación, y palion, no, nuevo, una nueva creación. Palion, una nueva creación. Hace una nueva creación. Ya no nos parcha, no nos da un remiendo, no, él hace una nueva creación. ¿Qué dice Ezequiel, Jeremías? Dice, no, voy a arrancar de ustedes ese corazón de piedra y les voy a poner uno de carne, dice, ¿sí o no? Voy a poner mi espíritu en ustedes, un espíritu nuevo. Eso dice, ¿no? ¿Qué más hace el Espíritu Santo en nosotros? Nos da iluminación. Iluminación, ¿de acuerdo? ¿Qué iluminación para qué? Para entender su palabra, para comprender las cosas espirituales. Esa es la iluminación, ¿de acuerdo? Por eso que la gente que es religiosa, la gente que divaga en ciertas teologías y filosofías extrañas, no tiene la iluminación del Espíritu Santo, por eso que hablan tonterías. No estoy tratando de ser ofensivo, nada,
Pero ustedes se van a dar cuenta, realmente cuando una persona no tiene el Espíritu Santo, habla tonterías. Inventa cualquier cosa y saca de contexto un versículo y se cree su mentira. ¿Por qué? Porque no tiene la iluminación del Espíritu Santo. Es así. Revelación. Dios se revela. Dios decide revelarse. ¿A través de qué? A través de la creación, de toda la creación. Macrocosmo, microcosmo. Y se decide revelar también a través de qué? De la palabra, de su palabra, de la Biblia, de la Escritura. Y se revela como más en la persona del Señor Jesucristo. La palabra se conoce como la revelación. Toda la revelación general, la creación es la revelación general. Ya más adelante seguramente vamos a tener un paso sobre eso, ahí voy a explicar un poquito más. Viene la revelación general, la creación. La revelación especial, la palabra de Dios. Y la revelación especialísima es en la persona del Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Revela. ¿Qué más hace? Inspira. Inspira. ¿Inspira a quién? Inspiró su palabra. Inspiró su palabra. Eso inspiró a través de hombres, ¿no? Escribiendo, ya, no, inspira su palabra. ¿De acuerdo? Los santos hombres hablaron siendo inspirados por Dios, ¿sí o no? Por el Espíritu. ¿Qué más hace? Ilumina. Ilumina. ¿Ilumina para qué? Para comprender su palabra. Ahorita vamos a llegar a un pasaje bíblico por ahí. Para comprender su palabra. Eso es lo que hace. Ilumina. Eso hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace un montón de cosas. Yo solamente estoy dando un condensado acá. Y la santificación también. El caminar en santidad es una obra. Somos santos posicionalmente en Cristo. Somos santos. Tú eres santo, tú eres santa. Posicionalmente en Cristo eres santa. Pero también hay una santificación progresiva. ¿De acuerdo? Hay un trabajo, hay un esfuerzo, hay una demanda. Y en eso también nos ayuda el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Entonces, el Espíritu Santo no está en algunos y en otros no. Eso lo hemos visto en el paso anterior. No puede ser que alguien sea creyente y no tenga el Espíritu Santo. No puede decir, tú eres creyente, sí. Pero todavía no tienes el Espíritu Santo porque no te he bautizado. Eso es falso, eso es errado, eso está mal. ¿De acuerdo? Todo creyente. Ahora, no todo creyente, pues, a veces se dice, sí, tiene el Espíritu Santo porque es maduro. No, también el pequeño, el hermano pequeño, el que es inmaduro, también tiene el Espíritu Santo. También, al igual que el maduro, el maduro. Así es. A veces también esas cosas se dan, ¿no? Hay hermanos que tienen 10, 20 años en la congregación y no han crecido. Siguen siendo niños. Y hay hermanos que son nuevos realmente en la fe y crecieron un montón. Crecieron un montón. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué depende eso? Ahora vamos a ver. Avanzamos acá. Juan. A ver, perdón, un segundito. Juan 16. Juan 16. Pero yo os digo, dice acá, Juan 16. Pero yo os digo, acá un pequeño error. Pero yo digo que os conviene que yo me vaya, ¿no? Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, así también yo entiendo que tengo el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Yo quiero saber cómo sé realmente que tengo el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Dice, ¿pecado por qué? Por cuando no cree en mí. Cuando uno rechaza a Dios, cuando está apartado de Dios, cuando está alejado de Dios, uno vive esclavo del pecado. ¿De acuerdo? La justicia de que por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Hay la justicia del Señor Jesucristo, la justicia del Señor Jesucristo, ¿no? Con Él, y si nosotros rendimos nuestra vida a Él, esa justicia es imputada a nosotros. Pero si no, no entendemos. Pero hay una justicia. Algo va a pasar. Y ese va a pasar es el juicio. ¿El juicio qué es? Que el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El príncipe de este mundo y los perdidos. ¿De acuerdo? Entonces yo entiendo que hay pecado, que hay justicia
y que hay juicio. Si no tengo al Espíritu Santo, vivo como me da la gana, sin temor a nada, sin temor a nadie. Y vivo complaciendo mi carne, deleitándome en los placeres del mundo, ¿no? Y usado por las huestes demoníacas y satánicas. Esclavo del pecado. Así vive el perdido. El Espíritu Santo es que nos convence de esto. Dice acá, aunque tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Hay muchas cosas todavía que no, ustedes no tienen. Si les digo ahorita, no lo van a entender. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Pero, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad. Por eso que una de las características de un creyente es que no puede mentir. No puede vivir en mentira. ¿De acuerdo? Si digo que yo tengo el Espíritu Santo, pero me gusta mentir, tengo un problema. Tengo un problema. Y tengo un problema grave, un problema serio, porque hay una alta probabilidad que yo no sea creyente. ¿De acuerdo? Es el Espíritu Santo quien nos hace que realmente la mentira sea algo terrible en nuestro cotidiano vivir, porque uno miente fácilmente. Miente por temor, miente por conveniencia, miente por diferentes cosas. Entonces, pero la mentira no puede ser parte de la vida del creyente, ¿de acuerdo? ¿Qué más dice? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo nos da esa capacitación. Él nos da. ¿Qué más hace? Él me glorificará, dice al Señor Jesucristo. ¿A quién va a glorificar? Al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo no viene para hacer la rimbombancia, ¿no? O lo extravagante del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene ¿para qué? Para glorificar, para traer las luces, diríamos, ¿no? Las luces al Señor Jesucristo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y ahí ya deberíamos estar entendiendo varias cosas, ¿no? Varias cosas. A ver, un segundito. Un segundito. Ya. La palabra de Dios. No veo acá. Tengo pequeños problemas técnicos. La palabra de Dios nos lo confirma, dice. La palabra de Dios nos confirma. La palabra de Dios, la palabra de Dios es la que nos confirma que realmente tenemos al Espíritu Santo, ¿de acuerdo? La misma palabra de Dios está en vosotros, dice, cuál tenéis de Dios y que no sois vuestros, ¿no? La palabra de Dios dice eso. Otra cosa, ¿cómo puedo saber? Por la manifestación del fruto del Espíritu Santo, ¿ya? Si mi vida como creyente, ¿no? Tiene amor, tiene gozo, tiene paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿no? Todas estas cosas, todas estas manifestaciones del fruto, vamos a tener un paso sobre eso, si el Señor nos permite estudiarlo. Si realmente mi vida es así, genial, estoy en buen camino. El Espíritu, a veces decimos, muchos creyentes, ¿no? A ver si tengo amor, sí, bueno, paz también, ¿no? Paciencia, sí, no mucho, no tengo mucha paciencia, ¿no? Soy medio renegón, todavía me da renegona, ¿no? De repente, o sea, no es que o tienes todos o no tienes ninguno, es así, ¿ya? Puede tener ciertos desniveles, pero la idea es que ese fruto del Espíritu Santo, que es un solo fruto, no son frutos, ¿ya? Se manifiesta en tu vida. Vamos a tener un estudio sobre esto. ¿Qué más? ¿Cómo más me doy cuenta si tengo el Espíritu Santo? Por la manifestación de los dones, por la capacitación que el Espíritu Santo me da a mí, que te da a ti. Si tú eres creyente, al menos un don tienes. Uno, si es que no varios, ¿de acuerdo? Si es que no varios. El Espíritu Santo nos da eso. Entonces, todos debemos tener. Vamos a tener también un paso, Dios permite que lo estudiemos, y tú vas a aprender a identificar tus dones, ¿de acuerdo? ¿Qué más del Espíritu Santo? ¿Cómo más puedo saber que tengo el Espíritu Santo? Porque me capacita para el servicio, para adorar. Deseo de conocer más a Dios, ese hambre, ese impulso de caminar en las buenas obras, esas nuevas emociones. Mis emociones son transformadas. Antes era envidioso,
me fastidiaba, tenía envidia, me fastidiaba la prosperidad del otro, o que el hermano sea, que sepa más que yo, era envidioso, de repente era mi corazón así, ¿de acuerdo? Pero ahora no, tengo otra visión, me alegra, ¿por qué? Porque alguien más está evangelizando, de repente tú tenías, eras chismosa, ¿no? Te gustaba chismosear, hablar mal, o problemática, ¿no? Entonces, pero ahora ya no tienes esas emociones. ¿Tú las cambiaste por tu fuerza de voluntad? ¿Puedes haberlo hecho? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero el Espíritu Santo hace una obra integral en nosotros. Hay personas que a veces me dicen, oye, yo no soy religioso y no he tenido necesidad de ser religioso para dejar de fumar. Hay personas que dicen así, ¿no? Pero sin embargo, tiene problemas con el adulterio en su matrimonio. Tiene un serio problema que no puede dejar. Entonces, a veces los creyentes también, ¿no? Entonces, los creyentes tenemos esa renovación integral. Ya no fumo, ya no tomo, ya no miento, ¿no? Y no es porque sea una lista, sino porque es una obra del Espíritu Santo que hace en mí, que ha hecho en mí, sigue haciendo en mí, y lo sigue haciendo en ti. ¿Somos perfectos? No, por supuesto que no, moriremos imperfectos, pero el Señor ha comenzado una buena obra, entonces tiene que ser progresivo, no puede ser 2 pasos para adelante y 3 para atrás. 2 para adelante, 3 para atrás, 2 para adelante, 3 para atrás. ¿Qué estoy haciendo? Estoy retrocediendo, no estoy progresando, no estoy avanzando. Ah, tengo que poner más esfuerzo. No es esfuerzo, tienes que caminar en el Espíritu. Eso es lo que tienes que hacer. ¿De acuerdo? Es decir, no, tiene mal, soy irritado, me irrito, soy iracundo, me fastidio, soy renegón. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué dice acá? Fruto del Espíritu Santo. Mansedumbre, acá que dice paciencia, acá que dice templanza. ¿Templanza o qué? Dominio propio. O sea, no estás dejando obrar al Espíritu Santo en tu vida, en tu testimonio. ¿De acuerdo? ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Nos guía, nos da una nueva conciencia, ¿no? Antes mi conciencia puede haber sido convenida, ¿no? Está bien, yo creo que está bien, lo hago. Creo que está mal, no lo hago. Pero ahora mi conciencia es alineada a la mente de Cristo. Y mi vida al testimonio, igualarme a ser igual a Cristo en cuanto a su humildad y su mansedumbre. ¿De acuerdo? Espero que estén captando esto, hermano. Espero que estén captando esto. ¿Cómo más sé? ¿Cómo más sé? Creer que Jesucristo es el Cristo. Creer que el Señor Jesús es el Cristo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Eso dice la palabra. Desear conocer más las cosas de Dios. Necesito conocer más las cosas de Dios. Ese impulso, ese deseo, ese anhelo, eso me lo da el Espíritu Santo. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ese deseo. Rechazo el pecado. Tengo me fastidia el pecado. Todavía pego por ahí alguna que otra cosita por ahí, sí, no soy perfecto tampoco, pero mientras más dependa del Espíritu Santo, menos voy a pecar. ¿De acuerdo? Por eso que Juan va a ser, ¿no? Juan, genial, Juan es cortante, tajante, o eres o no eres, ¿no? Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente de Dios. Cristo mismo vive en ti. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. El pecado, el Espíritu Santo contiene el pecado en la vida del creyente. Es la obra del Espíritu Santo es maravillosa en el creyente, hermanos, y nosotros no entendemos. El Padre en el Antiguo Testamento obraba. Cristo vino a manifestar al Padre y revelarse y traer salvación al hombre. Pero ahora en la iglesia el Espíritu Santo es una obra maravillosa y deberíamos estudiar y no realmente pervertir lo que es el Espíritu Santo. Por eso que el creyente nunca está solo, porque el Espíritu Santo mora en él. Siempre está en él. Vive con él, por ende Cristo también. ¿De acuerdo? Alguna vez hice el ejemplo de que ¿cómo me comportaría yo si uno de ustedes vendría a vivir a mi casa una semana? Viene a mi casa una semana, ¿no? Acondicionamos un ambiente para que viva, para que duerma, ¿no? Comida, está mi casa, comida. ¿Cómo me comportaría yo? ¿Cómo comportaría mi familia? Verías cómo se comporta mi esposa, verías cómo se comportan mis hijas, cómo crío a mis hijas, verías todo eso. Entonces, de repente yo tendría cierto recelo de tranquilizarme cuando me quiero exaltar, ¿no? Podría ser también, ¿no? ¿No? Podría yo de repente tratar de contener algunas cosas.
O al revés, ¿no? ¿Qué pasaría si tú me invitas a vivir una semana en tu casa? ¿Tú serías el mismo? ¿Tú serías la misma? ¿Te comportarías igual? Siempre estaría contigo, ahí a tu lado, ¿no? Acompañándote, estarías. ¿Tú estarías lo mismo? Entonces, eso es lo que hace el Espíritu Santo, hermanos. Siempre está con nosotros. Así nosotros estemos solos. Este estudio debe traer una transformación a tu vida. Es lo que yo anhelo grandemente y a mí me encanta tener testimonios de ustedes en los cuales mis hermanos, sí, he aprendido un montón. Sí, hermano, estoy corrigiendo esto que estaba haciendo mal. Sí, hermano, genial. Y no es por mí, es por la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo a través de esos estudios y de la palabra, si tú te das cuenta acá todos versículos, a través de la palabra nos da ese entendimiento. Eso es lo que debemos entender, buscar. ¿De acuerdo? ¿Qué más es el Espíritu Santo? Y esto es, conoce en su espíritu que es de Dios. El creyente tiene esa convicción, no está con esa duda, ¿no? Porque el casco de la salvación, que es la armadura del creyente, ¿no? La armadura del creyente es el casco de la salvación. Tú eres salvo y no, Dios no está jugando contigo. Tú eres salvo y eres salvo, ¿de acuerdo? Entonces, y en nuestro interior el Espíritu Santo nos da esa seguridad. Romanos 8, 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, hemos sido adoptados por Dios, por el cual llamamos Abba Padre es redundante, en realidad acá lo que está haciendo Pablo está traduciendo lo que significa Abba, ¿ya? Cuando uno dice Abba Padre, ¿no? Abba Padre, está redundando, porque la palabra Abba ya de por sí es padre. Lo que está haciendo es dando la explicación. ¿De acuerdo? Así que cuando vayas a usar en tu oración Abba, simplemente di Abba, no digas Abba Padre. ¿Ya? Bueno, es un tecnicismo. 16 dice, y el Espíritu mismo, con mayúscula, da testimonio a nuestro espíritu, con minúscula. El Espíritu Santo le da testimonio a mi espíritu de que somos hijos de Dios. Esa es la convicción. Por eso que hay un terremoto, hay una balacera. Y yo no estoy... claro, no hay que ser responsable tampoco, eso es lo que estoy diciendo, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa conmigo? Tranquilo, confiado en mi Señor. Si mi Señor quiere que yo me vaya con un virus, me iré con un virus. Y el virus me matará. Así será. Pero si no, el Señor me va a preservar. Y hay muchos ejemplos bíblicos sobre eso. ¿De acuerdo? El primer apóstol en morir, Jacobo, le cortaron la cabeza. El Señor lo permitió. El último a morir fue su hermano, Juan, que recibió la revelación de Apocalipsis. Viejito, ya lo agarraron los romanos, ¿no? Lo agarraron los romanos y lo exiliaron a una isla, a la isla de Patmos. Imagínense, ¿no? No sé, los años van pasando y van pesando también. Duelen los huesos, ¿no? Duelen los huesos, uno tiene frío. Es una serie de achaques que nos pasa en el cuerpo. Imagínate el anciano Juan, pero el Señor quiso que viva. Quiso que viva ancianito y de ancianito le reveló Apocalipsis. Por eso que tenemos ahora la revelación. Por eso que tenemos el Apocalipsis. Porque un ancianito en una isla rocosa, con frío, con sed, con trabajos forzados seguramente, el Señor le reveló. Entonces el Señor tiene sus tiempos. Así es, hermano. Entonces nadie, como decía mi abuelo, no, nadie muere en la víspera. Nadie muere en la víspera, decía él. Uno va a morir cuando tiene que morir y se acabó el asunto, ¿ya? Por eso que tranquilidad, ¿no? Calma. Y ustedes son punta de lanza, ustedes ya están aprendiendo, están estudiando, ¿ya? El inconverso, fíjense, un temblor, un terremoto, el inconverso es el primero en correr, el primero en tirarse de rodillas, en estar aplaca tu ira, Señor, es el primero. Es el primero. ¿Por qué? Porque no sabe a dónde va, porque tiene miedo, está perdido. Nosotros no tenemos ese espíritu de esclavitud para estar en temor, ¿de acuerdo? Satanás es el que usa eso, Satanás es el que tiene temor y provoca ese temor a la muerte. Tenemos varios estudios en YouTube sobre la muerte, por eso los hice. ¿Qué más? Interesante este punto. Este punto es vital, hermanos. Es vital. Todo es importante, como siempre lo digo, pero este es vital que lo entiendas, porque dice... Si no tienes al Espíritu Santo, tu progreso en el conocimiento de Dios, o sea, en el conocimiento de la verdad,
en la verdad espiritual es nulo, es nada. No entiendes. No entiendes. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Si tú estás en una iglesia local, si tú supones que eres creyente porque vas a una iglesia cristiana evangélica, siempre lo digo, pero no has nacido de nuevo, o sea, sigues viviendo como te da la gana, eres un inconverso y por ende no tienes la iluminación del Espíritu Santo. Puedes hacer todos los estudios y siempre vas a seguir siendo el mismo esclavo del pecado. ¿De acuerdo? Eso es lo que tienes que entender. Entonces, si tus termómetros también ayudan, ¿no? Siempre lo digo, los casados, en el caso los casados, nuestro termómetro es nuestra esposa. Cuando mi esposa me dice algo, ¿no? Que me hace pensar, digo, oye, sí, está mal esto, ¿no? Entonces reacciono. Es mi termómetro. Mi termómetro son de repente mis guías, mis líderes, ¿no? O de repente mis hermanos, mi hermano de oración, mi hermano, hay muchos hermanos, mis hermanos, me parece, Jorgito, que esto no, que mucho con esto, que parar con esto. Entonces yo también voy midiendo. Pero no está en tela de juicio mi fe, ni mi conversión, ni mi nacimiento nuevo. Pero si yo soy adúltero, o soy una persona que tiene mal carácter, soy chismoso, soy ladrón, soy mentiroso. Entonces, esas son manifestaciones de la carne. Esas son manifestaciones de la carne. Y por ende estoy en la carne. Y hay una alta probabilidad que no haya nacido de nuevo. Entonces, eso tengo que evaluar, porque tú puedes hacer todo este estudio y graduarte y hacer cualquier otro estudio y graduarte y seguir en lo mismo. ¿Sabes cuál va a ser la diferencia nomás? Que vas a conocer un poco más la Biblia, pero vas a seguir siendo el mismo inconverso. ¿De acuerdo? Porque la palabra de Dios nos confronta, nos transforma, nos moldea. Eso debe hacer. Pero si no, hermanos, había un teólogo católico, muy bueno. Yo creo yo que mejor de repente que algunos teólogos en el sentido de información, en el sentido de información. ¿Cuál es la línea teológica de Habacuc, de Miqueas, no? Y este hombre lo va a saber. Ese hombre lo va a saber y te lo va a explicar. Pero ¿saben cuál es el problema? Que no creen ni el 10 ni el 20% de lo que saben. Por eso que muchos en la iglesia, en la congregación, muchos en la congregación saben qué hacen para aparentar, es caer justamente en eso, en hipocresía. Muchos dentro de la iglesia local son hipócritas. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu Santo, entonces tienen que crear una apariencia. Y crear una apariencia no es ser un nacido de nuevo, no es ser un creyente. Ojo con esto, creo que esto lo vamos a tener que poner en YouTube para todos y espero que muchos lo vean. ¿Por qué? Entonces, de ahí la importancia de que los guías, los líderes, los hermanos, los pastores de una iglesia local estén atentos. Diga, a ver, Jorgito, un ratito, ven, mi hermano, quiero tener una consejería contigo. Me he enterado, sé, ¿no? Que estás haciendo esto. Mira, me he enterado que eres un ladrón, que tienes doble vida, que eres mujeriego, ¿no? Que te drogas, que eres borracho. Me he enterado de eso, no sé. Tú eres creyente, has nacido de nuevo, has entendido, de repente necesitas comenzar con la primera acción. Y la primera acción es arrepentirte de la vida de muerte que estás viviendo. ¿De acuerdo? Miren, qué interesante. Eso debe ser así. Ya, que siga nomás Jorgito. Que Jorgito es adúltero. No te preocupes, ya el Señor lo va a cambiar. Sí, que es ladrón, que es mentiroso. No, ya el Señor lo va a transformar y el Espíritu Santo. No, porque no lo tienes. Porque no te has arrepentido. Ese es el punto. ¿De acuerdo? Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Eso es lo que hace la palabra de Dios, nos santifica. Esa es la oración sumo sacerdotal que hace el Señor Jesús. Pues el Señor Jesús va a decir, resucitado ya,
en Lucas 24, en el 32 y en el 45, dice, y se decían uno al otro, no ardía en nuestro corazón en nosotros, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban el camino, y cuando nos abría la escritura, ¿no? Cuando el Señor Jesús iba conversando con ellos en el camino, la palabra los confrontaba, les hacía entender, o sea, sí tienen razón, ¿no? Oye, sí, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué estamos tristes entonces? Y en el 45, ¿qué va a decir? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Si no la Biblia vas a leerla y no vas a entender. Muchas personas dicen, no, leo la Biblia y no entiendo. No vas a entender. Si no eres creyente, no tienes el Espíritu Santo, no lo vas a entender. Si no eres creyente y haces todos los estudios bíblicos, vas a saber más de la Biblia, pero vas a seguir siendo el mismo inconverso, el mismo perdido, el mismo condenado al infierno. Ojo con esto, por favor. Lo digo con bastante amor, con bastante delicadeza, pero es la verdad. Hay que evaluarnos. ¿De acuerdo? Sí, siempre hermano, por favor. Siempre que me veas, yo tengo un hermano en el trabajo, era creyente, gracias a Dios, el Señor me lo puso. El Señor me lo puso a mí y el Señor me puso a mí para él, ¿no? Y íbamos los dos en el trabajo. Y en el trabajo a veces uno es fácil, ¿no? De perder esa línea cristiana. Y entonces a veces él me decía, Jorge, entonces yo decía, algo estoy haciendo mal, algo dije de más, ¿no? Entendí. Y también él, ¿no? Su debilidad, su punto de vista era un poco impulsivo. Tranquilo, hermano, le decía yo, él ya entendía, ¿no? Tranquilo, Fernando, tranquilo, vamos a arreglar esto, ¿no? Tranquilo. Entonces, se bajaba, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tenía el Espíritu Santo. Y ese se llama dominio propio. Y él lo tenía, lo único que tenía que hacer es vivir en el Espíritu, para que tenga esa tranquilidad. Si no, ¿qué hubiera pasado con este hermano? Hubiera, oiga, bum, 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 porque las palabras salen, las palabras son como flechas, hermanos. La flecha sale y no la puedes agarrar en el camino, ya salió. La palabra es como una piedra que tú tiras. La palabra es como un puñete que sale de tu boca. Ojo con eso. Bueno, no podemos parar ahí, tenemos que avanzar. Pero esta obra la tiene que hacer el Espíritu Santo, hermanos, en tu vida. Acá tenemos, para terminar esta parte de la morada, ¿no? De la morada del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, ¿el Espíritu Santo estaba? Sí, por supuesto que sí. Pero era como un viento, ¿no? Un barco a vela, ¿no? Un barco a vela, su propulsión, ¿cómo está? De acuerdo, alinea la vela, de acuerdo al viento, para que sea propulsado, ¿sí o no? Claro. En el caso del Nuevo Testamento, sí, igual el Espíritu Santo, con la diferencia que el Espíritu Santo ahora está dentro, y es lo mismo que este barco, que este yate, que esta lancha, ¿no? Ya tiene motor, la propulsión está adentro, ¿de acuerdo? Antes venía el Espíritu Santo, usaba, capacitaba, ¿sí? Para hacer solamente una analogía, ¿no? Una comparación, entender un poquito más cómo era. Ahora vamos a ver el tema de la llenura. Y la llenura lo vemos rapidito. La llenura tiene unas palabras en hebreo, una palabra en hebreo, tres en el griego, que se puede entender como dominio control, ¿ya? Cuando se refiere al Espíritu Santo se entiende como soberanía divina. Cuando se habla de llenura, se habla de soberanía. Y cuando entendemos la llenura del Espíritu Santo, entendemos la soberanía de Dios en nuestras vidas y la sumisión humana como efecto. Así tenemos que entender la llenura, ¿de acuerdo? El poder, la soberanía divina y la sumisión humana. La sumisión humana como efecto, ¿de acuerdo? El ministerio de la llenura del Espíritu Santo tuvo lugar en el Antiguo Testamento, también tuvo lugar en el Antiguo, y también lo tiene en el Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? Ha habido en el Antiguo y en el Nuevo también. Lo encontramos por primera vez en la Escritura en Éxodo 31:3 y por último en Colosenses 1:9, ¿ya? Como datos técnicos. Podemos identificar la llenura como pre-Pentecostés, en Pentecostés y el post-Pentecostés, ¿de acuerdo? Pre-Pentecostés, Pentecostés y el post-Pentecostés. Ahí están algunos datos técnicos. Venía sobre ciertas personas para capacitarlos, para hacer unas obras, ¿no? Para hacer por ejemplo, en el caso que mencioné de Bezaleel y Aholiab, dice, fueron explícitamente equipados por el Espíritu Santo como habilidades artísticas, ¿no? Especiales para que trabajaran en el contenido del tabernáculo, las cosas que iban a hacer, los utensilios, las mesas, el candelabro, todas esas cosas que iban a hacer,
Ya Josué también, en Irán, en Miqueas, lo encontramos ahí. Son cinco referencias básicamente en el Antiguo Testamento. En el caso de los Evangelios, encontramos también algunas referencias, todas en Lucas, básicamente en Lucas, en cuanto a Juan el Bautista, en cuanto a su madre Elizabeth, en cuanto a su padre Zacarías, ahí lo dice claramente, ¿no? Y fue lleno, ¿no? Y fue lleno del Espíritu Santo. En el caso de Cristo también, ¿no? Cristo también, ¿no? Jesús lleno del Espíritu Santo después del bautismo, ¿no? Y volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿no? Para ser tentado. ¿Sí? Eso ya lo sabemos. Pentecostés. En Pentecostés están en Hechos del 1 y 2, básicamente. Ahí aparece, viene el Espíritu Santo, son llenos del Espíritu Santo. Después, la experiencia, ¿no? La experiencia y la orden del creyente, ¿no? Es interesante, esto lo vamos a ver acá un ratito, es interesante, en el post-Pentecostés encontramos, por ejemplo, a Pedro, a los cristianos, a los 7, ¿no? A los 7 que habían sido nombrados para ayudar en la repartición, en las mesas. Dentro de ellos estaba Esteban también, ahí está la referencia, en la conversión de Pablo, Bernabé, ministro de Antioquía, ahí dice también, Hechos 11:24, lleno del Espíritu Santo. Pablo contra el mago Elimás, no era un mago que estaba, ¿no?, interfiriendo la obra de Pablo, y Pablo lo reprende, ¿no? Lleno del Espíritu Santo, dice que Pablo lo reprende. Pablo y Bernabé, sus discípulos, entraron en un primer viaje misionero. Es interesante cómo encontramos en el post-Pentecostés las manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo hasta Hechos 14, o el primer viaje misionero de Pablo. Después ya no encontramos esa llenura, pero entendemos, ¿no? Pablo lo va a explicar en Efesios 5:18, ¿no? No os embriaguéis con vino, ¿no?, que trae disolución, antes de ser lleno del Espíritu Santo. Antes de ser lleno del Espíritu Santo. Ya, interesante porque Pablo comienza diciendo, no, esto no es. Esto no es. Y justamente acá algunos datos, ¿no? ¿Qué no es la llenura? Para entenderlo, para tener un poco más de claridad. ¿Qué no es la llenura del Espíritu Santo? No es una experiencia dramática, ¿no? Mística, esotérica, no es una cosa extravagante, no es eso no es la llenura del Espíritu. No es una idea de énfasis, o perdón, de éxtasis, no es que yo tenga un éxtasis, una euforia, ¿no? Y comienzo a ver visiones, eso no es la llenura del Espíritu Santo. No es un acto desmedido en el nombre de Dios, ¿no? Ay, yo me voy a ir, no importa que me maten, ¿no? Una cosa así, ¿no? Y en mis fuerzas, ¿no? En mis fuerzas, eso no es. Eso no es. El Espíritu Santo nos da de nuevo significa valentía, ¿no? Pero no es eso de que yo lo hago en mi impulso, ¿de acuerdo? En mi impulso emocional, en mi impulso humano, ¿ya? No es tampoco entender que se recibe la llenura. ¿Qué quiere decir? Que hay un poquito más, que uno recibe más espíritu que otro. No, el don del Espíritu Santo es una cosa, el bautismo del Espíritu Santo, todos hemos sido, el bautismo, ¿no? Todos hemos sido individualmente bautizados y corporativamente, podríamos decir, al nivel de iglesia. Todos, cuando llegamos a Cristo arrepentidos, somos insertados en la iglesia. ¿De acuerdo? La morada, el Espíritu Santo mora, mora un poquito, porque tiene que ser llenado. No es esa la idea, no es esa la idea. Ya no es que la llenura es que tengo un poquito más, un poquito menos, o porque es maduro, o porque sabe más la Biblia. No. Hay mucha gente que sabe mucha Biblia y no es creyente, ya lo mencioné. Hay gente que sabe mucha Biblia, es creyente, pero no la vive. ¿De acuerdo? Ojo con eso. Interesante porque Pablo no le llama la atención a los corintios, les está diciendo, ustedes son inmaduros, tienen divisiones, tienen problemas porque no tienen al Espíritu Santo. No, en ninguna parte dice eso Pablo, y nunca le llamó la atención de esa manera Pablo a los corintios. Es más, los corintios tenían todos los dones, pero el tener dones no nos garantiza madurez, ¿de acuerdo? No nos garantiza madurez. Lo que necesito yo es ser lleno del Espíritu Santo, ser guiado por el Espíritu Santo. Eso es lo que tengo que ser. ¿Y cómo es esto? Ser lleno del Espíritu, o sea, en el original podría ser sigan siendo llenados, ¿ya? Es una constante. La palabra original, en el original no es que sean llenos, ¿no? Sino sigan siendo llenados, o sea, permanezcan ahí en el Espíritu, eso es lo que está diciendo. Porque si no estamos siendo llenados por el Espíritu, la carne nos está invadiendo. Puedo ser creyente, pero y mi vida manifiesta muchas obras de la carne.
¿ya? Hay que tener ojo con ese detalle, ¿ya? Yo puedo ser creyente, pero digo, como realmente no me importa, ¿no? O sea, no me importa. Y comienzo a dar más bien manifestaciones de la carne. Ser llenado autentica la salvación genuina de la persona al permitir que la voluntad de Dios prevalezca en obediencia a la enseñanza de la Escritura y la dirección del Espíritu Santo. Interesante, ¿no? Esas tres cosas. La voluntad de Dios. Estar alineado con la voluntad de Dios. ¿En base a qué? En base a la Escritura. En base a la Escritura. ¿Y quién me guía? El Espíritu Santo. Esa es la llenura. Esa es la llenura. Acá nos da algunas condiciones. Estos 3 versículos, hay mucho que entender en esto, pero podríamos hoy día, por un tema de estudio y por un tema de tiempo, entender estas 3 cosas. Estas tres condiciones. 2 son negativas, una es positiva. ¿Cómo hacer esto de la llenura? No entristeciendo al Espíritu Santo. No entristeciendo al Espíritu Santo. Ya hemos sido sellados, vamos a tener un estudio sobre eso. ¿Cómo más? ¿Qué más me permite ser lleno del Espíritu Santo? No apagándolo, no apagándolo. No entristeciéndolo y no apagando. ¿Apagando qué quiere decir? ¿Que puede ser que se muera dentro de mí el Espíritu Santo? No, no está diciendo eso. ¿Que se pueda ir? No, no. Lo que está diciendo acá es que estás negando la obra del Espíritu Santo en tu vida. Eso es lo que está diciendo. Estás negando la obra del Espíritu Santo en tu vida. ¿Qué quiere decir? No estás haciendo la voluntad de Dios, estás haciendo tu voluntad. Y acá hay mucha información, hay muchos pasajes bíblicos que podríamos añadir a esto, pero quiero que te quedes con esto. 2 negativas, una positiva. ¿Y cuál es la tercera? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso es. Así viene la llenura. No entristeciendo al Espíritu Santo, no apagándolo y andando en el Espíritu. Así es como viene la llenura del Espíritu Santo. ¿Y cuándo lo entristezco? Cuando miento, cuando peco. ¿Cómo lo apago? Cuando hago mi voluntad, hago algo contrario a la voluntad de Dios, cuando no soy obediente, lo apago, lo entristezco. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo contiene el pecado en el creyente. Si alguna vez les ha pasado, no sé, a ver, de repente estás ahí y te has metido una borrachera, siendo creyente, ¿no? Sin querer queriendo, como se dice, ¿no? Y te has metido una borrachera, has tenido borracho, un testimonio por el suelo, con tu familia, con amigos, con lo que sea. Y al día siguiente que te has recuperado de esa borrachera, te has sentido terriblemente mal. O sea, algo que, eso como, no es la resaca, ¿no? La resaca va a pasar, pero hay algo en ti, ¿no? Algo en ti que te hace sentir mal. Te hace sentir terriblemente mal. Y es el Espíritu Santo que está conteniendo tu pecado. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que el Espíritu Santo te redarguye y dice, nunca más, Señor, perdóname por lo que he hecho, pero nunca más, ayúdame en esto. ¿De acuerdo? Y nunca más vuelves. Así es. ¿Por qué? Porque te sometes a la voluntad de tu Señor a través de la obra del Espíritu Santo en ti. Así es. Pero ¿qué pasaría si tú te sentiste mal y dijiste, sí, Señor, ya nunca más, y vuelves a pecar? Y te vuelves a emborrachar. Pasa un mes, pasan 2 meses, pasan 6 meses si quieres, y te vuelves a emborrachar. Y te vuelves a emborrachar. Y te vuelves a emborrachar. ¿Qué pasa? Estás apagando el Espíritu Santo. Lo habías entristecido, pero ahora lo estás apagando. Está ahí. Eres creyente. Seguro que sí. Pero el Espíritu Santo está ahí. Y ya no estás haciendo su voluntad. Ya no te estás dejando guiar por el Espíritu Santo. No estás andando en el Espíritu. Entonces el Espíritu Santo está ahí. Por eso que Pablo, al adúltero, 1 Corintios 5, lo dice, expúlsenlo y que se va, entréguenlo a Satanás, a ese adúltero, a ese fornicario, a ese inmoral. Dice, entréguenlo a Satanás. Dice, oye, pero es creyente. Entréguenlo a Satanás para que su cuerpo, ¿no? Sea entregado a Satanás y su espíritu se salve. Es creyente, claro, pero es un inmoral. Gracias a Dios, en 2 Corintios es restaurado este muchacho, inmoral.
Claro, se arrepintió. El Espíritu Santo hizo su obra. Seguramente Satanás también. ¡Ah, qué bueno! Diría Satanás. A esto lo agarro y ya no, lo zarandeó. Claro que sí. Entonces, así es lo que pasa. ¿De acuerdo? Esa es la seguridad de la salvación. Andad en el Espíritu. Eso es lo que tenemos que hacer. Andar en el Espíritu. Ya, una mejor traducción de Gálatas 5:16 a esta que tengo acá sería: si andas en el Espíritu, no vas a satisfacer los deseos de la carne. Eso es lo que dice. Si andas en el Espíritu, no vas a satisfacer los deseos de la carne. Y por lógica, al revés, es que si andas en la carne, no estás andando en el Espíritu. Si estás satisfaciendo los deseos de la carne, del sarx, de tu naturaleza pecaminosa, no estás andando en el Espíritu. Y por ende, no eres lleno del Espíritu Santo. Muy bien, amados. Ahí están las tareas. Lean Lucas, Hechos, Romanos, los 5 libros de memoria, y aumentamos un versículo más, 23:5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿De acuerdo? Muy bien. Interesante esta versión, ¿no? Justamente dice así, 5:18. No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Quien los llene y los guíe, una mejor, ¿no? Traducción. Interesante. Dios le bendiga, amados hermanos. Sigan perseverando en sus estudios, hagan sus actividades. Fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.